El día de hoy vamos a tener la presencia de Matías Ferreira, a quien ustedes ya conocen como el profe de historia, que viene todos los miércoles y hoy vino un día antes para tener esta charla, que no la poníamos aparte de tener sin él. Mati, ¿cómo andas vos? Bien, Valen, bien, todo tranquilo. ¿Vos? ¿Bien? Bien. A ver, contame un poquito, a ver, ¿qué es lo que me trajiste hoy? Al final vienen los martes, ¿viste? Hubo un martes en el que viniste. O sea, es verdad, es cierto. Traje un invitado especial. A ver. Un amigo personal, compañero, colega, con quien transitamos los pasillos de humanidades, que recientemente escribió un libro y que además tiene un newsletter del cual yo soy muy fan, debo decirlo. Ahora vamos a hablar un poco más de todo esto. Decí cuál es el newsletter, ¿viste? Porque si no lo dejás a la audiencia con las ganas de saber. El newsletter habla... Mirá, lo voy a introducir de esta manera. Habla acerca de un periodo de la historia que hasta que yo lo empecé a leer no me había atrapado tanto. El newsletter se llama Smilodont y, bueno, habla acerca de la prehistoria, toda esa historia que a veces nos parece tan lejana y tan difícil también de comprender o si se quiere incluso llegar a empatizar. Así que, bueno... Sin más preámbulo, estamos con Francisco Giordano. Hola Francisco, chicos, ¿cómo andamos? ¿Todos bien ustedes? Gracias bien, Mati bien. por la presentación. Sabés que recién estaba pispeando un poquito acá el libro de Francisco, les comentamos, ¿no? A la audiencia. Francisco largó el mes pasado, un libro que se llama El legado de Prometeo, ensayo sobre la humanidad prehistórica, justamente. Y lo primero que me encontré con el libro, que es una cosa que me dio mucha gracia, es que sus padres se llaman igual que los míos, Jorge y Liliana. Me dio mucha gracia. No me lo esperaba esto. Y aparte lo conoce a mi hermano de algún lado, hay una charla de divulgación. Y la gente de antropología es un mundo muy chico. Es un mundo muy chico. Fran, contanos un poquito, a ver, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Le hacía las preguntas re filosóficas, ¿no? No, bueno, pero contanos un poquito, tu edad, a qué te dedicás, cómo fue que empezaste a escribir este libro que recién me contabas en Tambalina, justamente, un poquito cuando recién habías terminado la facultad. Le contamos, es joven, Francisco, es más chico que yo. Lo cual me encanta porque ya escribió un libro. Y eso me da celos también. Sí. Es como que me encanta, pero me da celos. Es una cosa ambivalente. Pero contanos un poquito, Fran. Bueno, tengo 28, soy profe de historia y soy antropólogo y soy profesor de la cátedra de prehistoria de la Facultad de Humanidades, que bueno, ahí nos conocimos con Mati. Un seminario en Flaxo. Y tengo un seminario en Flaxo, sí, también, que se llama La humanidad entre lo biológico y lo cultural. O sea, todos los temas que hago del libro, que investigo, todos van por el mismo lado, que es entender qué son los humanos y es que tiene algún sentido hacer esa pregunta. Sí. A ver, ¿cómo llega lo del libro? Bueno, primero por ahí contar un poco de dónde sale mi interés por la prehistoria. Sí, yo tengo una concepción de la historia donde la historia es la búsqueda de la identidad. O sea, es una forma de búsqueda de la identidad. Hay otras, yo elegí esta. Y donde justamente conocer a ese otro que parece diferente y conocer su historia es lo que permite entenderlo. Entonces, la historia tiene esos valores. Y yo en un momento me di cuenta de que la prehistoria lo que sirve es para entender cuál es la identidad común que tenemos todos como seres humanos, porque todos venimos del mismo lugar, tenemos un nacimiento, una cuna común que es el continente africano, y a partir de ahí nos separamos y desarrollamos nuestras particularidades. Entonces cuando yo me di cuenta de eso fue que me empezó a interesar la prehistoria, me empecé a dedicar a eso, y cuando ya daba clases en la universidad me pasaba que llegaba noviembre, terminaba todo y a mí me agarraba con una depresión porque no podía seguir yendo todas las semanas a hablar de las cosas que me gustan con un público cautivo. Y ahí empecé a hacer divulgación en redes sociales, empecé a hacer videos hablando solo sobre cuestiones de prehistoria. Después saqué el newsletter a principio de año. Y en un momento cuando el newsletter se hizo más o menos popular, por así decirlo, por lo menos con un público, dije, por ahí acá tengo suficiente para escribir un libro. Y en abril más o menos lo mandé a una editorial, me lo aceptaron y bueno, salió todo muy rápido y sin pensarlo mucho, con las mismas preguntas que yo me hago, les hago a mis estudiantes de la facultad o que me hago yo cuando investigo, que es qué son los humanos y qué significa ser humanos justamente, ¿no? Que es una pregunta que parece obvia porque vos decís, bueno, ¿qué son los humanos? Bueno, todos los que estamos acá en principio somos humanos. Claro. Pero cuando te vas más para atrás surge la pregunta de, bueno, pero ¿en qué momento
adquirimos todas las características que asociamos con la humanidad. Y si está esa pregunta, quiere decir que hay un momento donde no lo fuimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde sea esa transición desde la animalidad, por así decirlo, a la humanidad? O de un estado donde no había conciencia a un estado donde sí hay conciencia, ¿sí? Yo te voy a hacer una pregunta. A ver, porque vos recién preguntaste qué somos los humanos. Y decís que es una pregunta que por ahí es... que por ahí es fácil o que uno piensa que bueno, sí, los humanos somos esto. Yo creo que esa es una pregunta igual que es de las que deja pensando a la gente, ¿no? Que te deja esos 5 segundos de silencio que en radio son fatales. Bueno, que son un poquito, que va un poquito de eso. Y yo lo que te voy a preguntar ahora en ese sentido es como el huevo y la gallina, ¿no? A ver, ¿qué viene primero? ¿El humano o la cultura? ¿El humano o la cultura? El humano, sin lugar a duda. Expláyese. Bien, es complicada la pregunta. ¿Viste? Nunca me la había hecho igual, está buenísima. A ver, a mí me parece que en esta pregunta de ¿cuándo empezamos a ser humanos? La respuesta es que en muchos momentos empezamos a ser humanos. No hay un momento clave. En un momento empezamos a caminar en 2 patas y eso activa muchas cuestiones de lo que hoy asociamos con la humanidad. En un momento empezamos a migrar o desarrollamos la curiosidad. O empezamos a cuidar de otros, o empezamos a tener manifestaciones simbólicas. Ahora, ¿en qué momento de esos empezamos a ser humanos? Yo creo que en todos. Ahora, creo que hay cuestiones que nosotros asociamos a la cultura y que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo del cerebro, pero que empezamos a ser humanos un poco antes de eso. Por ejemplo, al caminar en 2 patas, donde ahí se activan un montón de cuestiones, como por ejemplo, no sé, el hecho de caminar erguidos dispara una visión que es más panorámica, y esa visión lo que hace es que desarrollemos un sentido de exploración. O sea, de querer ver qué hay más allá. Que es algo que los animales no hacen. Los animales siempre se mueven por el lugar que conocen, porque no tienen necesidad de otra cosa. Para mí lo humano tiene que ver justamente con hacer cosas y no por necesidad. O sea, trascender la mera supervivencia. ¿En qué momento desarrollamos la cultura? Bueno, en algún momento de eso. Pero para mí, si vos me preguntás ese orden, yo diría primero humanidad, después cultura, o no sé, capaz mañana te contesto otra cosa. Pero para mí la humanidad viene antes, hay una humanidad precultural. Claro, bueno, vos en el libro justamente, en uno de los capítulos, mencionás esto que bien vos estás diciendo. Ponés a la curiosidad como uno de los elementos casi que fundantes de lo que luego va a ser el ser humano. Exacto, y esa curiosidad yo un poco humildemente voy a decir que creo que la puedo demostrar. Porque yo puedo venir acá y decir, che, no, la curiosidad apareció en tal momento y ustedes me van a decir, bueno, qué sé yo, sí, capaz que no. Yo creo que hay un momento donde uno puede registrar la curiosidad humana, que tiene que ver con las primeras migraciones. En las primeras migraciones nosotros tenemos, por ejemplo, casos de navegación, ¿no? Que antes se pensaba que solamente el Homo sapiens navegaba, o sea que era algo bastante difícil. Hoy se sabe que homínidos muy antiguos, incluso parecidos al Australopithecus, que era más o menos como un monito, ya navegaban en pequeñas balsas. Mira. Y hay una evidencia, que es el yacimiento de Mata Menge, ¿sí? En una isla pequeñita en Indonesia, que hace 880.000 años, soy malo con los números, 880.000 años, se llegó en balsa, navegando hacia esa isla. Ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la curiosidad? Que hay partes de esa navegación donde quienes estaban en esas balsas no podían ver qué es lo que había del otro lado. Sí. O sea, yo me paraba en una isla y no veía desde el horizonte la otra isla, sino que veía el mar. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que estos monitos, o lo que fueran, se adentraron mar adentro sin saber qué es lo que había del otro lado. Y después descubrieron que había cosas. Eso a mí me hace pensar que ya tenían curiosidad. Sí. Porque no iban a un lugar que conocían. Iban a un lugar y decían, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, no respondían a un estímulo directo. Exactamente. Y para mí no hay nada más humano que eso, ¿no? O sea, no hay nada más humano que la curiosidad. Bueno, y hablando de la curiosidad, justamente, si algo nos da curiosidad, creo que a todos, ¿sabes qué? Justo me viene al pelo esto, porque lo estuve hablando de una charla filosófica previa al partido de Argentina el domingo, que estábamos haciendo un fuego para hacer unos choripanes, y le pregunto a un amigo, ¿vos cuánto tiempo podrías estar mirando el fuego? Me dice, horas.
Y justamente creo que una de las cosas que mueven la curiosidad del ser humano es el fuego, por lo menos esa cosa así medio filosófica, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros. Y en ese sentido también introducirnos ya un poquito a lo que es el libro con el título del libro, que es El legado de Prometeo. El Prometeo, para los que no saben, es el mito de Prometeo, es aquel que le roba el fuego a los dioses del Olimpo para entregárselo a los seres humanos después de haber engañado también a Zeus, etcétera, con el tema de la carne, los huesos. A ver, gracias a Prometeo nosotros comemos asado y no comemos los huesos, básicamente, ¿no? Podríamos definirlo de esa manera, ¿no? Es una buena definición. Es una buena definición, me parece. Pero contanos esto, ¿por qué el legado de Prometeo? Bueno, el legado de Prometeo, justamente por lo que vos decís, a mí me interesó mucho esa cuestión del fuego y yo entré por el mismo lugar que vos. O sea, me doy cuenta de que cuando miramos el fuego nos quedamos tildados y para mí hay algo en esa experiencia que nos recuerda lo más profundo de nuestra condición homínida. O sea, hay una regresión de millones de años para mí mirando el fuego. Lo mismo que cuando escuchás un rayo y te asustás. Sí. ¿Por qué te asustás si ya evolucionaste? Bueno, porque hay una especie de recuerdo prehistórico ahí para mí que se activa. Y si pensé en el legado de Prometeo, tiene que ver con que el libro tiene un montón de diálogo con los mitos, porque a mí me parece que hay muchas formas de llegar a la verdad. Y ese mito de Prometeo menciona un montón de cuestiones sobre la relación entre los humanos y el fuego que hoy la ciencia lo sostiene. Entonces, fíjense, ya cuando se escribió ese mito se decían muchas cosas que hoy se confirman, por decirlo de alguna forma. Que a mí, yo escribo un capítulo sobre el fuego, que justamente se llama Lo que vemos a través de las llamas, un análisis del legado de Prometeo, por eso después termina siendo el título, donde yo abordo varias cuestiones sobre el fuego. Una obviamente tiene que ver con el calentarse, ¿no? Y que eso tiene una consecuencia en la pérdida del pelo, ¿no? Que hoy nosotros no tenemos tanto en comparación a nuestros antepasados. Y también con el cocinar los alimentos, que es lo que más se conoce sobre el fuego. O sea, cuando uno habla del fuego, eso es lo más inmediato. Pero también hay una dimensión social del fuego que ya aparecía en el mito de Prometeo. Y que tiene que ver con que una vez que los humanos aprenden a controlar el fuego y crean esa luz artificial a propósito, se extiende la cantidad de horas del día. ¿Sí? O sea, uno antes se tenía, vamos a decirlo de esta manera, se tenía que ir a acostar a las 8 porque no había más luz, no podía hacer nada, ni trabajar, ni nada. Con el fuego se extiende la luz del día, se extiende el tiempo del día. Porque aparte, el fuego reprime una hormona que se llama melatonina, que lo que hace es que nuestro cuerpo reacciona a la oscuridad y se duerma. Cuando hay fuego, se reprime la melatonina y nos quedamos despiertos. Y para mí el fuego despierta un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con que el estar sentados alrededor de una fogata, primero lo que hace es que los rasgos de los demás se suavicen. O sea, yo empiezo a ver la cara de los demás con una atención diferente a la que los miro durante el día. Porque durante el día estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Imaginemos una sociedad cazadora-recolectora, ¿no? Entonces durante el día están yendo a cazar animales, a recolectar bayas, frutas, qué sé yo. Entonces no están prestando tanta atención a lo que hace el otro. Y en esas reuniones uno puede suponer que las personas empezaron a hablar, empezaron a contar historias, empezaron a transmitir la información importante para lo que era la cultura de esas sociedades. Y acá de vuelta ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo sabés, no? ¿Qué pruebas hay de eso? Y no hay pruebas sobre eso específicamente sobre ese momento, pero hay, por ejemplo, una antropóloga que se llama Polly Wisner, que ella analizó sociedades de cazadores-recolectores actuales, ¿no? Los Huanzi particularmente, que son sociedades que más o menos se mueven en este esquema. De día salen, cazan, recolectan y de noche están en la fogata. Y lo que dice Polly Wisner es que justamente, mientras que de día las conversaciones se centran en, bueno, el trabajo, qué hacemos, cómo nos dividimos, qué sé yo, a la noche estas personas charlan contando historias sobre su sociedad, comparten información, bueno, cuando vos te cases tenés que hacer esto, tenés cuidado con esto, y entonces de esa forma transmiten la cultura. Y acá que tiene que ver con Prometeo. Con que Prometeo, en el mito de Prometeo, digo, ya se decía que una de las intenciones era darles el fuego para que desarrollaran el lenguaje. Algo que uno diría, bueno, ¿por qué? Y justamente hoy la antropología lo que prueba es que el fuego tiene una relación con el lenguaje, porque la gente se junta a la noche y charla, como contabas vos que estabas comiendo unos choris y... Sí, donde se arma un fuego, se arma una ronda. Exactamente, ese es el resumen perfecto. Y donde probablemente la evolución lo que hizo fue beneficiar a aquellos que hablaban mejor y haciendo que esa capacidad se fuera trasladando. Claro. ¿Sí? Lo cual tiene un nombre, eso que se llama efecto Baldwin, ¿no? Y bueno, entonces ahí me interesó a mí esa relación entre el fuego, la comida, el lenguaje, y bueno, me gustó tanto como quedó ese capítulo, a diferencia de los otros que uno lo vuelve a leer y dice, le hubiera cambiado algo, que le terminé poniendo el legado de Prometeo al libro. Me encanta. Vos sabés que... Bueno.
Es muy gracioso, para mí es gracioso, porque hablando con Francisco, yo no lo conocía hasta este momento. Vos sabés que yo cuando estaba en el colegio hice un ensayo, me acuerdo que teníamos que escribir un ensayo, pero una materia que no era antropología, pero tenía algo que ver. Y yo lo que hablaba era justamente lo mismo que estás diciendo vos, obviamente sin toda la carga académica que tiene Francisco, sino más de espectador. No, pero lo que decía era justamente el fuego también le da conocimiento, que es también lo que buscaba Prometeo, ¿no? Darle el conocimiento al ser humano. Exacto. ¿No? Y cómo es que yo ahí hacía una ensalada con una cuestión que se llama epigenética, que tiene que ver con la genética, etcétera. Que lo que decía es que un poquito que lo que termina activando algunos patrones en el cerebro humano termina siendo el fuego, y la reacción al fuego es decir, claro, ¿qué corno es esto? ¿No? La curiosidad, justamente. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que pasa? Que nos quedamos todos alrededor también de esta cuestión, y a partir de ahí empezar a pensar. Así que la verdad que hasta acá me está encantando lo que viene diciendo Francisco. Déjame decir una cosita antes de seguir con el libro. Tiene un newsletter, recién lo decía Matías, recordanos cómo es. El newsletter se llama Smilodont. ¿Y cómo podemos llegar? Está en mi canal de Instagram. Mi canal de Instagram es @tutanpanchon, y ahí están todos los links de newsletter y cosas que tengo. Lo encuentro por ese lado. Perfecto. Newsletter está buenísimo, dicho sea de paso, lo vuelvo a decir. Lo volvés a decir. Yo me autopercibo Smilolover. Él inventó el término. Bueno, y acá en lo que es la portada del libro que tiene, que es muy bonito, dicho sea de paso, y viene ilustrado, así que me encanta aún más. Sí. Le mando un saludo a Tomás Moreno, que es el ilustrador del libro, ya que estamos. Ya que estamos, pasamos el chivo, nada más. Lo tenés a Prometeo con su llamita, ¿no? Con su antorcha. Sí. Y tenés un sillón con chicos mirando el celular, la pantalla del celular. Exacto. Te voy a hacer una pregunta, por ahí no es por donde va el libro, pero te la voy a hacer igual. La tecnología, ¿el celular es el nuevo fuego? Bueno, el celular puede ser lo que es gracias al fuego, como la gran parte de las tecnologías. Yo un poco lo que pensé, o lo que pensábamos con ese dibujo, que fue idea de Tomás, tiene que ver con algo que yo digo al final del relato, que justamente, bueno, Zeus no quería que Prometeo le diera el fuego a los humanos. Zeus tenía un punto, porque hoy esa extensión de la luz diurna que se pudo conseguir gracias al fuego no se usa para el ocio. O sea, cada vez tenemos más luz, pero en ese tiempo extra lo usamos para trabajar. Sí. O sea, ¿quién no trabaja después de las 9, 12 de la noche o haciendo un trabajo práctico, qué sé yo qué cosa? Entonces, bueno, como para comentar un poco, la tapa tiene que ver con ese lado. Y para mí, bueno, lo del celular, algo que nos hace humanos... O la tecnología. Claro, no, pero por eso iba, algo que nos hace humanos es la tecnología, justamente, porque... Por ejemplo, para tirar un dato, lo que define en principio al género Homo de las anteriores especies de homínidos, Australopithecus, ¿no? Lucy, todo lo que se conoce, es la creación de tecnología. O sea, hace 2,5, 2,9 millones de años lo primero que empezamos es a crear tecnología. Y eso es muy interesante porque casi ningún animal lo hace. O sea, lo máximo que hay son algunos animales, como por ejemplo la nutria, que agarran piedras y se la quedan. O que agarran palitos para pescar hormigas y cosas así como hacen los monos, pero en general no crean herramientas. Entonces esa capacidad para crear algo que está por fuera del cuerpo, sea una piedra o sea un celular, que en general, fíjense que son cosas que reemplazan lo que los humanos en sí podemos hacer. Por ejemplo, un auto, lo que reemplaza es el trasladarse, claro, ¿no? Solo que en vez de caminando o corriendo uno lo hace arriba del auto. El celular lo que reemplaza, por así decirlo, es el comunicarse. El hacha de mano, que es la primera herramienta, lo que reemplaza son los dientes que estaban en retracción. Entonces, esa capacidad de reemplazar lo que los humanos ya hacíamos de otra manera es algo muy propiamente humano, de crear cosas por fuera del cuerpo, ¿se entiende? Tremendo. Bueno, Pancho, vos hablamos de la tecnología, hablamos del fuego, pero vos también hablas del amor en el libro. Sí. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bien, ese fue un capítulo raro, la verdad, que lo escribí un domingo a la mañana haciendo el newsletter, que no sé en qué andaría pensando, pero un poco la idea de ese capítulo, que es un capítulo de mucho humor, o trato de que sea, lo que trata de decir es que la ciencia ha sido bastante inútil a la hora de explicar el amor, ¿no? Yo lo que digo es, si vos me decís, ¿con qué definición del amor te quedás? ¿Con una que dio Fito Páez o Sandro,
o con la que dieron las ciencias sociales, no, Fito Páez toda la vida, totalmente. Sandro, totalmente. Las ciencias sociales y naturales han sido completamente inútiles a la hora de explicar el amor. Fíjense, hay un antropólogo de los 70, se llama David Schneider, que definió el amor como solidaridad difusa y duradera. Yo les pregunto, si alguno de ustedes o está o estuvo enamorado, si lo siente como solidaridad difusa o duradera. Supongo que no. O sea, fíjense, para eso que es tan obvio como el amor, o que cuando uno lo siente le parece tan obvio, que difícil que es definirlo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, las explicaciones de las ciencias biológicas sobre el amor no han sido mucho mejores tampoco, ¿no? A veces son un poco nazis. Porque piensen lo siguiente. Muchas explicaciones tienden a ver el amor como una manifestación de la selección sexual. O sea, como una especie de excusa para conseguir lo que podríamos llamar, muy acartonadamente, favores sexuales estables, ¿no? Hay una versión medio avanzada de esto, de una antropóloga que se llama Helen Fisher, que lo que dice es que como la evolución recompensa los actos que conducen a la supervivencia con sensaciones placenteras, por ejemplo, el comer algo rico nos da una sensación placentera justamente para que sigamos comiendo, ¿no? Y no nos muramos. Entonces, como la evolución recompensa con sensaciones placenteras a lo que nos lleva a sobrevivir, el amor es sencillamente, para Helen Fisher, una sensación placentera que dura más o menos 2 años y medio, 3 años y medio, y que nos lleva a que estemos embobados el tiempo suficiente para criar a nuestros hijos. Esa es la explicación de Fisher. O sea, todo tiene, en la biología pareciera que todo tiene una especie de objetivo espurio que tiene que ver con la supervivencia en el fondo. Ahora, yo obviamente no estoy de acuerdo con lo que dice Fisher. Me gusta la teoría porque es interesante, pero no estoy de acuerdo por varias razones. La primera es que no se necesitan 2 personas enamoradas para criar a un tercero, ¿no? De hecho, solo se necesita una. En la mayoría de los mamíferos son criados por la madre. Entonces, eso ya descartado. Pero aparte, creo que si hay algo en el amor humano es que no depende de la necesidad, ¿no? Yo vuelvo con esa definición. Lo humano es todo lo que se hace, pero que no requiere una necesidad. Entonces el amor debería ser algo más que una mera cuestión vinculada a la supervivencia biológica. Sin embargo, hay muchas cosas que la evolución nos ha dado con un propósito, pero que las terminamos transformando en otra cosa. Por ejemplo, no sé, lo dulce y lo salado, la distinción entre lo dulce y lo salado es una distinción que tiene que ver con identificar durante el Pleistoceno inferior comidas que pueden ser potencialmente venenosas o no. Ahora, hoy no lo usamos para eso, no necesitamos eso. Tenemos los hexágonos, entonces no necesitamos para eso. O por ejemplo, desarrollamos una visión que permite detectar patrones para detectar a los depredadores de la sabana. Ahora, hoy nadie tiene que detectar depredadores de la sabana, por lo menos la gran mayoría de la gente que yo conozco no. La visión la usamos para muchas otras cosas y de hecho la percepción de la belleza, bueno, tiene bastante que ver con el desarrollo de la visión. Entonces yo digo, con el amor puede haber pasado algo parecido. Capaz que el amor originalmente era una cuestión biológica que apareció para que, no sé, nos apareáramos o para que tuviéramos pareja o no sé qué. Hoy, sin lugar a duda, no es así. Y me parece que eso es lo interesante de la evolución. Cómo los seres humanos hemos ido transformando cuestiones biológicas que uno podría pensar que son determinantes en cuestiones que no son ni biológicas ni determinantes. Y ahí está la cultura, volviendo a la pregunta del principio. Me encantó. Tremendo. Eso. Me encantó. Te iba a preguntar también, me llamó recién aquí dentro de lo que son los subtítulos del libro, le recordamos a todos, La llegada de Prometeo, ensayo sobre la humanidad prehistórica, de Francisco Giordano, que lo tenemos aquí presente en el piso hoy aquí en Radio Capital. Me llamó la atención porque está como en una línea media de lo que es la historia, ¿no? Rómulo y Remo inventaron el lenguaje, ¿ponés? Sí, otro mito. Expláyese. A ver si lo puedo resumir porque ese capítulo es complicado. A ver, hay una idea, el mito de Rómulo y Remo, no sé si lo conocen, sí. En todo caso lo cuento igual, que básicamente son 2 hermanos abandonados supuestamente por su tío, depende de la versión, y criados por una loba que se llama Luperca, ¿no? Que Luperca obviamente los cobijó, les dio de comer, todo lo que necesitaban, pero Luperca no era humana. Entonces lo que cuenta el mito es que Rómulo y Remo tuvieron que inventar su propio lenguaje humano porque Luperca, por ser una loba, no se los podía enseñar, claro, ¿no? Y eso me pareció interesante. Y ese capítulo habla del origen del lenguaje, justamente. Y hay una teoría muy, muy complicada de un autor indio que lo que dice es que justamente el lenguaje lo inventaron los niños.
O sea, los adultos no podían hablar y los primeros que lo inventaron son los niños. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle el lenguaje se necesita una parte de un proceso del cerebro que se forma en la corteza prefrontal y que se llama síntesis prefrontal, que es la capacidad de yuxtaponer palabras para crear oraciones. Claro. O sea, no palabras sueltas, sino significados. Y que eso solo se puede hacer durante los primeros 5 años de vida. Sí, por eso vieron que el lenguaje hay que enseñárselo a los chicos cuando son chiquitos. Claro. Si alguien no aprende a hablar hasta los 7 años más o menos, es muy difícil que aprenda, o es muy difícil que aprenda y que lo haga bien, digamos. Por eso se insiste tanto con la alfabetización en los primeros años. Entonces, la teoría de este autor es que, como solo los niños pueden adquirir el lenguaje sí o sí lo tienen que haber adquirido los niños, porque para sus padres sería tarde. Entonces, esa teoría se llama la teoría de Rómulo y Remo, justamente pensando en esto de que ellos tuvieron que inventar el lenguaje por sí mismos, porque Luperca no se los podía enseñar. Y bueno, hay un poco esa ida y vuelta con los mitos. Yo, por ejemplo, hace poco en el newsletter escribí un newsletter que se llama ¿Quién mató a los gigantes? ¿No? Me encanta. Que habla justamente de que todas las sociedades, por lo menos las europeas, producen mitos que incluyen gigantes. Gigantes que antes estaban y bueno, fueron exterminados o por los humanos o se convirtieron en montañas o qué sé yo. Y yo digo, bueno, obviamente no había gigantes, ¿no? Esa parte hay que descartarla desde ya. Pero, todo tiene un pero, sí, en el continente americano y en el continente, lo que sería Oceanía, había animales gigantes, que no son dinosaurios, sino que son megamamíferos. Y que esos megamamíferos fueron, según muchas teorías, no digo que sea efectivamente así, exterminados por los seres humanos. Entonces, fíjense cómo los mitos se conectan todo el tiempo con la ciencia. Por eso digo que hay más de una forma de llegar a la verdad. Está bien, no son gigantes como los gigantes que cuentan los mitos griegos o los mitos del País Vasco, pero bueno, en algún sentido son gigantes porque miden más de 100 metros, más de 6 metros, perdón. Ahora, todos también de alguna manera, cuando uno se remonta, digamos, a las historias familiares, a mí esto me encanta, tengo un problema, una pequeña obsesión con el tema de las historias familiares. Siempre lo primero le pregunto, bueno, ¿y tu familia de dónde viene? ¿Y qué sabes de tu familia? Muchas veces, por lo menos en el caso de uno de mis ramas familiares, el origen, sobre todo el apellido, viene de un mito. Okay. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo soy Cueto, pero también soy Aquilía. Aquilía viene de Aquis. Okay. Es Polifemo y la ninfa Galatea, ¿no? No me acordaba. Es el mito del cíclope, el gigante cíclope Polifemo que rapta a Galatea, que es una ninfa. La ninfa un día está lavando la ropa, no me acuerdo qué está haciendo ahí a la vera de un río, se termina enamorando de un campesino, el campesino es Aquis. Aquis rapta, a su vez, todos raptos, ¿viste? Ahí consentimiento cero, ¿viste? Había un tema con el tema de consentimiento. No, bueno, lo rapta, Polifemo se entera, lo agarra a Aquis, lo destruye y sobre su sangre se termina erigiendo un río y a la vera del río una ciudad de la cual salen todos los Aquilía. Bien. Ahí tenés un mito familiar, ¿no es cierto? ¿Cómo se conectan estas cosas también, no? Porque es también, ¿no? ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque me parece que la curiosidad también tiene una raigambre en el mito. Es una verdad de perogrullo, digamos, todo el mundo lo asocia de esa manera, ¿no? ¿Por qué las sociedades inventaron los mitos? Porque están buscando una respuesta al de dónde venimos. Y eso también mueve la curiosidad y eso también es lo que mueve después las teorías científicas que hay alrededor de eso, ¿no? Que la mayoría obviamente después desmienten completamente el mito, ¿no? Por ejemplo, los elefantes que sostienen la humanidad, que sostienen el planeta. Bueno, para mí los mitos es justamente lo último que dijiste. El mito no importa si es verdad o mentira. Por lo menos a mí, como antropólogo, a mí no me interesa si las cosas son verdad o mentira en términos de mito, sino qué es lo que hace la gente con eso, o cómo se mueve, o cómo responde la gente en base a eso. Hay una definición que yo no sé si estoy 100% de acuerdo, pero que siempre me gustó. Es una definición que da el historiador más importante del siglo XXI, que se llama Yuval Noah Harari, un historiador israelí, que él dice que justamente el crear historias o mitos, o como va a decir él, el hablar de lo que no existe, o sea, hablar de cosas que no son directamente visibles, es un componente que nos hizo humanos. O sea que el permitir crear historias fue lo que mantuvo a la gente cohesionada, a la gente persiguiendo un ideal, ¿no? Porque hay que pensar eso, ¿no? La gente se mueve, decíamos hoy,
si los humanos no perseguimos la supervivencia, ¿qué perseguimos? Bueno, en muchos casos perseguimos ideas, y esas ideas en muchos casos también vienen de los mitos. Y que para él ese hablar de lo que no existe es lo que diferenció al Homo sapiens de otras especies humanas. Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque, es decir, estoy de acuerdo con la idea de que hablar de lo que no existe es algo propiamente humano, totalmente, y que tiene que ver con los mitos. Pero al mismo tiempo creo que otras especies humanas ya, en términos de Harari, hablaban de lo que no existía. Por ejemplo, algo que no aparece en el libro, pero que espero que sí aparezca en el próximo, que es que, por ejemplo, hace 500.000 años tenemos por primera vez un enterramiento ritual, ¿sí? En la cima de los huesos, una especie muy antigua que hoy se llama Homo pre-neandertal, porque es anterior al neandertal, enterraron a más o menos 15 o 20, no me acuerdo exactamente, de sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaban pensando que había un mundo del más allá. O sea, que ya estaban pensando que había que cuidarlos por algún motivo, cosa que antes no pasaba. Y eso tiene que ver con el hablar de lo que no existe y tiene que ver con el mito. Porque por más que no es un mito armado así como el de Polifemo, o bien no lo sabemos porque no hay registros, sí hay una idea de un mundo que no es el mundo visible. Entonces, a mí me parece que eso claramente es constitutivo de la humanidad, pero no exclusivamente del Homo sapiens. Mi mirada a la prehistoria tiene que ver con que yo considero que todos los homos son humanos. O sea, desde el Homo habilis en adelante, o lo que quieran considerar, todos esos son humanos y todos aportaron algo a la semilla de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Voy a tomar el mate. Toma todo, tranquilo. Vamos a avanzar entonces, te sigo con otro de los puntos. A mí me gusta esto porque voy leyendo los títulos. Los títulos y me da una curiosidad que es terrible, que es 100.000 años de adicción a las redes sociales. Bien. Bien. Explícame esto porque no tiene sentido. Bueno, a ver, uno puede pensar, vamos a decirlo de esta forma. Hoy comemos los alimentos que comemos porque durante la prehistoria, como éramos cazadores-recolectores, requeríamos, por ejemplo, alimentos altos en grasas o en azúcares porque nos daban energía para seguir cazando y recolectando, por lo tanto somos adictos a ese tipo de alimentos. Eso no es muy difícil de explicar, porque uno que decía, bueno, en esa época comíamos, en esta época también comíamos. Ahora, ¿cómo es que yo pretendo explicar la adicción a las redes sociales desde hace 100.000 o 80.000 años cuando no había redes sociales? Esa es una pregunta completamente válida. A ver. Por lo menos en términos de tecnología. Por lo menos en términos de tecnología. Ahí está, exactamente. Mira, ya te adelantaste a la conclusión del capítulo. No existían en términos de tecnología, pero existían en términos de la mente y de la vida cotidiana. Porque empecemos a pensar lo siguiente. Tenemos hace 100.000, 80.000 años al Homo sapiens. Tenemos que el Homo sapiens ya había, por así decirlo, se había sacado de encima a los que eran sus enemigos o sus oponentes tradicionales, que eran los grandes depredadores, que en realidad ya el Homo sapiens no les tenía miedo, sino al revés. O sea, los animales lo venían ver y salían corriendo por todas las cosas que habían pasado y que ya hablamos. Pero ahora el Homo sapiens tenía otro tipo de problema, que era que se empezaba a formar la vida en aldeas, grupos cada vez más grandes. En el Pleistoceno medio, inferior, estamos hablando de grupos de 30 a 50 personas. En el Pleistoceno superior ya tenemos grupos de 300 o 500 personas. Y eso acarrea todos otros problemas, ¿no? Es como vivir en un edificio, ¿no? Donde hay un consorcio y hay un montón de gente. Porque de repente uno tiene que desarrollar otras habilidades que no tienen que ver con el cazar o recolectar, sino que tienen que ver con, bueno, ver qué está haciendo fulano, ver qué está haciendo mengano, a dónde fue qué dijo de mí, qué no dijo, ¿no? Porque la vida en comunidad es una vida complicada. Por eso, vuelvo a Harari va a decir que el lenguaje aparece justamente en esta época. Porque dice, el lenguaje para cazar y recolectar no es tan importante. Bueno, vamos por allá, vamos por acá, se resuelve haciendo 2 o 3 señas, ni tenés que hablar. Ahora, para vivir en comunidad vos necesitas el lenguaje, necesitas aprenderte los nombres de todos, necesitas aprender en tu mente cuáles son los contactos que tienen todos, ¿no? Porque vos tenés, supongamos, un grupo de 50 personas, tenés aproximadamente 1.225 relaciones individuales. Es decir, si vos cruzás a los 50, te da ese número. Entonces ahí tenés que ver quién se habla con quién, qué dicen de vos, por dónde andan, quién se casó con quién, quién salió infraganti, a quién se lo encontró saliendo infraganti de la cueva de no sé dónde, ese tipo de cosas. Entonces, ahí no solo aparece el lenguaje, sino que se activan una serie de circuitos sociales para que el cerebro se expanda y aprenda todo ese tipo de cuestiones.
¿Y qué tiene que ver esto con la adicción a las redes sociales? Que así como las empresas de comida chatarra, ¿no? Como, bueno, ustedes ubican, Sí, ¿no? sí, sí, Todas sí, esas sí. cosas. Sí. Lo que la hacen M de es, la muerte. Sí, la M de la muerte. Lo que hacen es explotar los circuitos biológicos que nos hacen querer determinados alimentos por razones de supervivencia que se explican por la prehistoria. Lo que hacen las redes sociales es sobreestimular esos circuitos sociales que adquirimos hace más o menos 50, 80 o 100.000 años. Es decir, cuando uno mira en Instagram, bueno, ¿qué está haciendo fulano? ¿Dónde se fue de vacaciones? Ah, mira, resulta que tal estaba en Miami y cuando estaba conmigo no se pagaba ni la birra. Bueno, ese tipo de cuestiones responden a unos circuitos sociales que se formaron justamente hace 100.000 u 80.000 años y que coinciden, por ejemplo, con las mutaciones del surgimiento del lenguaje. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, la adicción a las redes sociales no es una cuestión nueva, ni siquiera tiene 10.000 años, tiene casi 100.000 años. Es una reivindicación Tremendo. al chisme. Un poco. Sí, nuestros antepasados eran como Luis Ventura. Era como Luis Ventura. Callate que Luis Ventura lo quisimos sacar y se enojó una vez. Y Es un me tema imagino, complicado, sí. es un tema complicado. Había otro de los... a ver si lo encuentro por aquí. ¿Cuál más te gusta? Uy, se me cayó. A ver cuál era el que me gustaba. Los perros... No, más acá está. ¿Por qué las hormigas no tienen escribanos? Ah, ese, yo quería preguntarte por ese. Sí. Ese es buenísimo. Es un capítulo que si el libro tenía todavía alguna esperanza de ser tomado como un libro completamente serio, ese capítulo terminó por sacarlo. No, el capítulo es serio. El título, a propósito, está... A ver, yo con el libro un poco lo que quiero hacer es que alguien que se dedica a esto, o que gente que se dedica a esto, se vuelva a hacer las mismas preguntas que se hacen los nenes. Pero que los nenes se preguntan, porque una cosa es así y no asá. Esa es la estructura de la pregunta de un nene. ¿Por qué el pájaro vuela y, no sé, y el perro Sí, no? sí, sí. Bueno, es una ¿Por qué la gallina deja oreca, dirían los Leutier? Totalmente, es eso, es esa pregunta. Y entonces el libro tiene un poco esa estructura. Entonces yo trato de hacer justamente esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué las hormigas no tienen escribanos? Lo que en el fondo quiere decir es por qué los animales o los insectos, o sea, todos los que no son humanos, no han tenido que desarrollar lo que nosotros llamaríamos profesiones, que responden a cuestiones específicas. Y eso tiene que ver básicamente con que los animales, los insectos o lo que ustedes quieran, tienen todas sus conductas contempladas en sus genes. Es decir, por decir algo, la abeja ya nace en sus genes o con la capacidad de ser reina o con la capacidad de ser obrera. Si es una o si es la otra, depende de las circunstancias. Es decir, Claro. si ya hay una reina, la que nace va a ser obrera. Si justo hace falta una reina, por decirlo así nomás, va a ser reina. Pero la abeja no tiene que ir a hacer un curso de 3 años en un instituto para aprender a ser reina, así como la cabra montés no tiene que practicar escalada deportiva para no caerse, o, no sé, la araña no tiene que tener un posgrado en geometría para hacer la telaraña tan perfecta que uno ve, que tiene una forma que pareciera Sí, sí. diseñada con un programita de la compu, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con que la conducta de los animales está grabada en sus genes, y obviamente nosotros también tenemos conductas grabadas en nuestros genes porque somos animales, es decir, pertenecemos a ese reino, somos primates, tenemos nuestro orden, nuestro infraorden, pero al mismo tiempo esos genes no contemplan todo lo que podemos hacer, porque los seres humanos hemos, por así decirlo, evolucionado a una velocidad mucho más rápida de la que los genes logran captar esa diferencia. Vamos a decirlo de esta forma, supongamos. Leer y escribir. ¿Es algo que está contemplado en los genes? No hay genes de leer y escribir. Ahora, hay comportamientos que sí están contemplados en los genes, que tienen que ver con la visión, con la motricidad fina, y que obviamente forman parte del acto de leer y escribir. Ahora, ¿cómo hacemos para leer y escribir sin que nuestros genes se desarrollen para eso? ¿Qué es lo que harían los animales? Nuestro cerebro lo que practica es algo que se llama reciclaje neuronal, que es que esas neuronas se van combinando y se van reconectando, haciendo nuevos circuitos, para que podamos realizar actividades complejas. Entonces, volviendo un poco a la idea de por qué las hormigas no tienen escribanos, yo lo que digo es, bueno, justamente todo lo que nosotros empezamos a hacer, que no está contemplado en nuestros genes y que se fue complejizando, como por ejemplo desarrollar profesiones tan específicas como por ejemplo ser un escribano, eso tiene que ver con nuestra forma particular de evolucionar, que es muy diferente a lo de los demás animales. Entonces yo termino el capítulo diciendo, bueno, por esa razón las hormigas no tienen escribanos y las hormigas
son afortunadas. Se termina el capítulo. Y yo estoy pensando mientras que decís eso que arrancaste diciendo, bueno, no tienen profesiones, pero una reina y otra de obrera. Sí. O sea, que no tienen profesiones, pero sí división de clases. Exacto. Y bueno, la división de clases viene primero. Eso está clarísimo. Me llamó la atención, ¿viste? Bueno, a ver, quiero volver. Sí. Estamos hablando hablamos del fuego, del lenguaje, de las redes sociales, del amor, todas cosas que uno creería que no abordaríamos en una charla o no necesariamente abordaríamos. Bueno, el fuego sí, quizás, pero no con el significado que nosotros le dimos. Si fuésemos a una charla acerca de los orígenes de la historia, los orígenes del Homo sapiens, ¿no? Sí. O los orígenes de la humanidad, mejor dicho. Y eso me parece, lo quiero remarcar porque me parece muy interesante un poco lo que vos haces en este libro, que creo que si vamos al análisis, si se quiere, me parece que está bueno porque vos terminás estableciendo como una relación entre la historia y la vida. Exacto. Que a veces a la historia, o mejor dicho, a veces no, generalmente a la historia se lo asocia a lo que ya pasó, ¿no? A ese pasado que es una imagen casi que en blanco y negro, y vos traes cosas tan lejanas en el tiempo, o sea, vos dijiste 880.000 años, 500.000 años, ¿no? Son cosas que es una distancia temporal tan grande para nosotros. Digo, si vamos a las columnas que hacemos los miércoles, lo más lejano que nos fuimos fue hasta, no sé... 1810. Un poquito más. Un poquito más un hicimos, poquito ¿no? más. Una vez hicimos un poquito más, pero claro, 1810, por ahí. Y vos las traes, te vas en el tiempo y las traes con un significado que podemos ver que está en nuestra vida. Uh-huh. Y con eso te quería preguntar, bueno, vos un poco también lo dijiste recién, que vos un poco el objetivo del libro es que nos preguntemos esas preguntas iniciales que todos nos hacemos en algún momento. ¿Qué valor vos le das a esta forma de entender y transmitir la historia? Bien. Mira, lo primero que voy a decir es... hay un filósofo muy, muy complicado de leer, que yo la mayoría de las veces no lo entiendo, pero que me quedó grabado una cosa que él dice, que es Hegel. Y que Hegel dice, la historia del pasado inicia en el presente. ¿Y con eso qué quiere decir? Que las preguntas que nosotros le hacemos al pasado son preguntas que vienen de nuestros intereses de hoy. Uh-huh. Ahora, yo veo, como alguien que está en la academia, que da clases, que a veces los historiadores o las historiadoras nos olvidamos de que lo que estamos estudiando es el presente. Y mientras más atrás te vas... más pasa, porque cuando uno estudia la historia argentina, digo, es obvio que uno está hablando del presente. Totalmente. Porque estamos hablando de los últimos 100, 200 años, para mí es un tiempo recontra reciente. Ahora, cuando uno habla de la prehistoria, no parece que estoy hablando de historia reciente por lo que vos decís, pero sin embargo, la prehistoria estamos hablando de que representa el 99% del tiempo de la humanidad. O sea, lo que es la historia, estamos hablando de los últimos 5.000 años, ¿no? O sea, desde la invención de la escritura en la Mesopotamia antigua. Y la prehistoria es todo lo que pasó antes, contando millones y millones de años. Entonces, digo, estamos hablando de una etapa donde aparecen todas las conductas que hoy damos por sentado y que en muchos casos las entendemos como biológicas e inamovibles. Y la prehistoria lo que te dice es, bueno, no son ni biológicas, bueno, sí son biológicas, pero no inamovibles. Claro. Es decir, en algún momento se consiguieron. Y a mí eso me parece muy importante, sobre todo en momentos como ahora, donde por ahí están volviendo algunos discursos muy biologicistas, ¿no? o deterministas en eso, y que la prehistoria me parece un gran lugar para decir, bueno, mira, esto no es así, porque todo eso que damos por sentado, y que obviamente es biológico, pero eso biológico no es estático. Eso por decir algo. Después a mí me parece que la prehistoria sirve para entender el presente en un sentido muy práctico. Digo, volvamos a cosas que dijimos hablando acá. La industria de los alimentos, que ha creado estos alimentos que se llaman hiperpalatables, ¿no? Que son esos que tienen una mezcla de azúcar y grasa, todo junto, qué sé yo, que no existe en la naturaleza así. Bueno, esos alimentos nos resultan adictivos justamente porque apelan a esos circuitos que se formaron durante el Pleistoceno. Entonces, al entender la prehistoria, yo puedo entender, por ejemplo, cómo se maneja la industria alimenticia. Claro. O la cuestión de las redes sociales. O incluso la cuestión de la felicidad. Para mí la prehistoria sirve para entender por qué alcanzar la felicidad, por así decirlo, es difícil. Y que tiene que ver con cómo desde nuestra cultura luchamos contra una serie de
procesos biológicos. Entonces mi visión, por un lado, tiene que ver con eso, con que la prehistoria es algo que sirve para entender el presente, pero también con que si yo quiero convencer a mis estudiantes o a la gente que me sigue en las redes o lo que sea, de que es interesante la historia de por qué el Australopithecus se cayó del árbol o lo que sea, tengo que plantearle por qué eso es importante para entender el presente. Porque Claro. si no, nos va a seguir interesando siempre a los mismos, que somos los ñoños de siempre, que nos gustan ese tipo de cosas. Que por suerte hay. Pero, Hay Sí, público sí. para todo. pero en esta sí, época. pero uno quisiera ampliarlo, ¿no? Ahora, y en ese sentido, ¿no? Cuando vos fuiste revisando o seleccionando los mitos, digamos, que más te aportaron, ¿cuáles son justamente los mitos que te sirvieron para describir este pensamiento? Buena pregunta. Estoy pensando ahora. Que podríamos traducirlo en cuáles son los mitos más actuales también, ¿Cuáles ¿no? son los Que mitos tienen más más actuales? actualidad, que tienen más valor en la actualidad desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, obviamente voy a reivindicar el de Prometeo, Sí. porque me parece que el fuego está presente en todo lo que hacemos, y sobre todo por esta idea de la extensión del día, porque hoy vivimos en un día eterno. Somos como las gallinas, ¿vieron? Que las gallinas las confunden con el día y la noche para que Claro. sigan poniendo huevos. Bueno, nosotros también. Sí. Ya se está esa división entre el ocio y el trabajo que existía en la prehistoria, que existió durante la mayor parte de la historia, ya no existe más, o está desapareciendo. Fíjense en la pandemia, ¿no? Que uno está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo contestando mensajes de trabajo, y que eso se está volviendo algo que aunque se lo quiere regular, es muy difícil de regular. Entonces ahí, de alguna forma, tenés el mito de Prometeo, por así decirlo. El mito de Rómulo y Remo, por la cuestión del lenguaje, es otro mito que me encanta. Los mitos de los gigantes que ya mencioné, estoy pensando que se habló de algún otro mito en el libro y ahora no me acuerdo. ¿Vos te acordás de Bueno, algún? no es un mito en sí, pero vos hablás de algo que te comentó tu profesor una vez. Sí, es verdad. Sí, le mando un saludo a Fabián, que seguro está escuchando, que él vino a la presentación del libro. Bueno, cuando yo estaba en séptimo, en ese época se llamaba séptimo, ahora se llama primero, Claro. yo tenía este profesor de secundaria que él justamente hizo por primera vez la pregunta de cuándo empezamos a ser humanos. Y él tenía una explicación muy interesante sobre eso, que decía, bueno, había un grupo Australopithecus que venían caminando y en un momento uno de ellos se cae porque se muere, porque se desmaya, por la razón que sea, y hasta ese momento de la historia nadie se hubiera dado vuelta a ver qué es lo que le pasaba. Y sin embargo, uno de sus compañeros o compañeras se da vuelta a ver qué le había pasado al que se cayó. Y para este profesor, en ese momento habíamos empezado a ser humanos, ¿no? Y tiene que ver con esto, porque nos habíamos empezado a preocupar por el otro, cosa que uno podría suponer que los animales no lo hacen, aunque es discutible. Y a mí esa historia, que obviamente uno la puede cuestionar por un montón de motivos, digo, no hay ninguna prueba de que los Australopithecus no cuidaran a sus congéneres, de hecho uno podría pensar que sí, pero esa historia que como vos bien decís, actuó como un mito, a mí me disparó un montón de preguntas, porque de hecho esa pregunta de cuándo empezamos a ser humanos la sigo tratando de responder hasta hoy en día. Y ahí me parece que esa es la potencialidad que tienen los mitos, o la potencialidad que tienen las historias en sí. No importa si están bien o mal contadas, no importa si son verdad o si son mentira. Lo que importa es que nos disparan algo, nos disparan una reflexión que sí nos lleva a pensar. Por eso también yo traté de hacer el libro como descontracturado, ¿no? Porque digo, no importa en qué forma lo cuentes, si lo contás más serio, el tema es que a la gente lo lea y le genere alguna pregunta y quiera saber algo y que quiera ampliar de última, porque no hace falta que vos te quedes con lo que yo dije en el libro, que seguramente la pifié en 10.000 cosas. Pero si te llamó la atención algo, vas a ir y vas a querer aprender más sobre eso. Y para mí esa es la potencialidad que tienen los relatos. Los historiadores, antes que todo, somos contadores de historias. Somos los mismos tipos que se sentaban en la fogata, como decíamos hace un rato, se paraban ahí y contaban alguna cosa para los demás. Eso es lo que hacemos. Sabes que me acota un oyente que me está escribiendo un mensaje en este momento, así que no sé qué es lo que más me va a acotar, pero me dice, esa historia la contó la famosa antropóloga Goodall, La conozco, Goodall, sí. hace años y se confirmó hace poco, me dice. Mira, justamente. eso no lo sabía. Yo la conozco a ella, pero no lo sabía. Mira, le voy a decir a Fabián. Ahora se está Tremendo. explayando justamente el mensaje, veremos qué lo que me dice. A mí se me ocurren otros mitos también, a ver qué pensás sobre esto ya para entrar en los últimos minutos del programa. Nos quedan 3 minutos de programa, así que aprovechamos. Que tiene que ver, por ejemplo, el mito de las cavernas, Sí. que Sócrates que lo contará.
Sócrates. El mito de la caverna de Platón. Lo que pasa es que Platón escribió sobre Sócrates. Sí, es lo mismo. Pero bueno, ese es uno, porque habla mucho de lo que es la percepción. Hoy yo generalmente lo pienso en base a lo que son los medios de comunicación, ¿no? Claro. Digo, bueno, una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que nosotros vemos en el reflejo que nos muestran, que es, en este caso, la pared con las sombras, ¿no? Exacto. Y el otro, que lo hablábamos recién fuera del aire, es un mito que a mí me parece que está bueno, y Camus habló bastante sobre el tema, de hecho escribió un libro sobre eso, que es el mito de Sísifo. Sí. Es el mito de Sísifo, el hombre que llevaba para arriba una piedra permanentemente, y cada vez que llevaba para arriba la piedra volvía a caer y él tenía que volver a hacerlo, y él lo hacía igualmente, que habla un poquito de lo que es la cotidianidad también que tenemos nosotros y lo que es el no terminar nunca, ¿no es cierto? Y el volver a empezar una y otra vez. ¿Qué pensás, por ejemplo, de estas cosas? Bueno, ahí tengo una recomendación relacionada con Sísifo. Sí. Que hay un libro de un antropólogo que también tiene mucha actualidad, ese mito de Sísifo. Hay un antropólogo que se llama David Graeber, un antropólogo medio anarquista, medio socialista, que escribió un libro que se llama Trabajos de mierda. Y que habla justamente de estos trabajos que a veces son del Estado, a veces son de empresas, no necesariamente, pero que son estos trabajos bien burocráticos, bien repetitivos, y que él al principio del libro dice, es un poco como la piedra de Sísifo, ¿no? Es una cosa que vos haces constantemente sin que tenga ninguna acción sobre el presente, y él dice que ese tipo de trabajo justamente lo que hacen es dañar el autoestima de las personas, porque uno nota que lo que uno hace no tiene ningún efecto sobre eso. Y bueno, yo que hace años trabajaba en una oficina y lo dejé para dedicarme a esto, a mí me identifica bastante ese libro. Sí. Y lo que me dispara es que, bueno, que obviamente uno tiene que trabajar para sobrevivir, y eso, digo, la realidad impone, pero sí que uno tiene que buscar algo dentro de eso que tenga algún sentido para uno, no necesariamente el trabajo, pero algo que permita escapar de esa monotonía diaria, de esa piedra de Sísifo que tenemos todos, ¿no? Ahí me explayaron, yo te dije me iba a mandar otro mensaje. Me dice, encontraron huesos con evidencia de fractura grave, pero la persona no murió de eso, sino que vivió muchos años más. ¿Cómo fue eso? Se debe a que lo ayudaron a sobrevivir, lo alimentaron, lo trasladaron, lo cuidaron, una actitud típicamente humana. Eso sí, pero yo tengo registros de eso en el Pleistoceno medio. Ajá. O sea, mucho después de los Australopithecus. Claro. Vos tenés, por ejemplo, el caso de Miguelón, que es el nombre que los españoles, que siempre le ponen esos nombres, Elvis, Miguelón, Benjamina, le pusieron a un Homo preneandertal que tenía, por ejemplo, no sé si es el mismo caso que... me dice, eran homínidos prehumanos. Claro, bueno, habrá que ver que son humanos. Por ahí estamos hablando del mismo caso, o de alguno de los mismos casos. Imposible. Hay varios igual. Pero, por ejemplo, el caso de Miguelón es un muchacho que tenía una infección en el diente, y eso hacía que no pudiera masticar. Y que está relativamente comprobado que otros le masticaron la comida o se la trituraron para que él pudiera comer. Y bueno, y hay casos así. También hay uno que se llama justamente Elvis, que tenía un problema grave en la cadera y no se podía mover, por eso un poco cruelmente le pusieron Elvis. No hubo mucha construcción en ese nombre. Y que es, bueno, parecido a lo que menciona este oyente, si no es lo mismo, es que lo ayudaron a moverse. Y llegó a vivir hasta los 45 años, que en la prehistoria es como tener 90. El promedio en la prehistoria es 35 más o menos. Y eso lo que nos habla es de, primero, que el cuidado es algo muy típico de los humanos. Yo coincido en eso, en que si hay algo que define a los humanos es el preocuparse por los demás. Pero aparte que cuando uno piensa en la prehistoria, a veces piensa en una especie de canibalismo moral, ¿no? De eso de que la gente se caga a garrotazos, y que está preocupado por sobrevivir. Y que te llevan de los pelos. Te llevan de los pelos, claro. Y en realidad lo que demuestra la prehistoria, para mí, por lo menos la prehistoria desde el Pleistoceno medio en adelante, es todo lo contrario. Es gente que está preocupada por los demás, y que esa falta de preocupación por los demás es más común en la actualidad que en la prehistoria. Claro, o sea, es al revés de lo que uno pensaría. Así que por esa razón me gustan ese tipo de casos. Perfecto. Hemos llegado al final ya del programa, así que fuimos. Sí, me quedaría hablando 17 horas totalmente. más. Te digo, la verdad, otro más para anotar en ese famoso podcast que algún día vamos a hacer. Un día, bueno, ahí estamos justamente. Fran, recordanos por favor dónde te podemos encontrar, cómo se pueden comunicar con vos aquellos que quieran. No sé si ahora tenés ediciones, no tenés más, ya vendiste todas las ediciones. Quedan muy poquitas. Si me escriben ahora, pero me quedan muy poquitas. Así bueno, es el momento. Que le escriban justamente a
@tutanpanchón en Instagram. Exactamente. Y en newsletter, deletráselo a la gente porque... Es Smilodont, que sería Smilodon, que es el tigre de dientes de sable, y bueno, hay un chiste con el don't, bueno, una boludez, pero lo buscan como Smilodont y aparece. Perfecto. Hablamos con Francisco Giordano con lo que es este libro que ha largado el mes pasado, El legado de Prometeo, ensayo sobre la humanidad prehistórica. Léanlo, acérquense, por lo menos suscríbanse al newsletter. Totalmente. Tenés suscripción, me imagino. ¿Cómo? ¿Tenés suscripción al newsletter? ¿Cómo Sí, es? sí, gratuita, igual. Perfecto, bueno, suscríbanse, así les llega justamente, si les interesó. A mí por lo menos me gustó, porque aparte me gusta que sos muy llano para explicarlo. Bueno, muchas y gracias. eso es bastante práctico, por lo menos para los que somos medio brutus diría, Brutus. como yo. Mati, como siempre, a vos te espero mañana.